Esta presentación corresponde a los capítulos 5 y 6 del libro, Respuestas urbanas al cambio climático en América Latina, documento elaborado en el marco del Memorando de Entendimiento entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. El capítulo 5 lleva como título, Desarrollar capacidad de respuesta urbana a la variabilidad y el cambio climático. Su objetivo es proporcionar una perspectiva de las respuestas a la variabilidad y el cambio climático en áreas urbanas, la capacidad institucional de respuesta, y el papel de la planificación urbana a la hora de desarrollar políticas climáticas. Para lograr lo anterior, se analizaron 7 ciudades latinoamericanas: Buenos Aires y Rosario en Argentina, Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, Manizales en Colombia, Santiago en Chile, y México Distrito Federal. Si bien estas ciudades comparten un conjunto de procesos de urbanización y reformas estatales, se encuentran en distintas fases de institucionalización de su agenda climática. México Distrito Federal es la ciudad más adelantada con respecto a lo anterior, pues en el año 2000 puso en marcha la Estrategia Climática Local y de 2008 a 2012 un programa de acción climática. Asimismo cuenta desde 2011 con una agenda verde que incluye la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Por su parte, Santiago desarrolló un plan regional de adaptación al cambio climático, en el contexto del proyecto Clima Adaptación Santiago, que hasta 2013 se encontraba en fase de aprobación. Colombia ya cuenta con el Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático y el Sistema Nacional de Cambio Climático. A escala local, Buenos Aires ha definido el Plan de Acción Buenos Aires 2030, fuertemente enfocado en la mitigación. Un fenómeno interesante es que hay más medidas de mitigación que de adaptación. La explicación que ofrecen los autores reside sobre la escala temporal, pues mientras que las medidas de mitigación tienen un efecto a largo plazo, las medidas de adaptación poseen efectos a corto y mediano. No obstante, es necesario considerar que las medidas de mitigación tienden a ser globales, mientras que las de adaptación tienden a ser locales. Otro tema que se aborda es el referente a la descentralización y la reforma neoliberal, pues si bien esto ha permitido a los gobiernos locales asumir responsabilidades relevantes para las políticas de adaptación y mitigación, la eficacia de estas medidas depende de la existencia de gobiernos locales competentes e inclusivos, así como recursos financieros y humanos que permitan contar con una adecuada capacidad institucional de respuesta. Los autores señalan a través de un análisis de casos, que los principales determinantes de la capacidad institucional en las ciudades latinoamericanas estudiadas son redes y estructuras administrativas, el marco jurídico, la producción y el uso de la información, y la participación social. Las conclusiones respecto a lo anterior son: las estructuras administrativas en ciudades como Santiago, México Distrito Federal, y Buenos Aires, tienden a ser centralizadas, fragmentadas y descoordinadas, mientras que en Chetumal y Rosario las posibilidades de coordinación y apoyo nacional a otros niveles de gobierno han sido mayores. Solamente en ciudades como Manizales la descentralización ha sido relativamente más exitosa, lo que se ve reflejado en la capacidad de gestión de sus gobiernos locales. Los niveles de desarrollo jurídico van desde la carencia de legislación climática a nivel nacional, como es el caso de Santiago y Rosario, hasta países que cuentan con leyes climáticas a nivel nacional y estatal. Tal es el caso de ciudades mexicanas, brasileñas, y más recientemente colombianas. Los dos obstáculos jurídicos identificados hacia la capacidad institucional de respuesta son problemas de cumplimiento de la normatividad por un lado, y por otro, la más limitada influencia de los gobiernos locales sobre sectores clave, como por ejemplo la energía, pasando al aspecto de la producción y el uso de la información, mientras que áreas urbanas del Brasil y México cuentan con centros académicos de vanguardia, como los centros virtuales de cambio climático. Hay países y ciudades más pequeños que deben recurrir a universidades y centros académicos locales. Respecto a la comunicación entre los encargados de la toma de decisiones y el público en general, existe un vacío de comunicación, pues mientras los primeros tienden a utilizar Internet como plataforma para publicar información, la población, y sobre todo los sectores más populares, recurren primero a la televisión y en segundo lugar a la radio, como principales fuentes para conocer acerca de riesgos ambientales y climáticos. Finalmente, en este capítulo, se señalan las diferencias entre la participación de sectores privados y la sociedad civil, en el diseño de planes y programas climáticos, que van desde los participativos, innovadores e incluyentes como
como los realizados en Manizales y Rosario, hasta los más comunes procesos consultivos. En cualquier caso, la participación se ve limitada por asimetrías en el acceso a recursos y poder de decisión entre los sectores y organizaciones interesados. Por su parte, el capítulo sexto lleva como título, El aire en la agenda pública, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objeto de este capítulo es analizar las condiciones de la producción de datos en distintos niveles de gobierno, y su sinergia con el aprovechamiento de los avances científicos, para la gestión política específica en el campo del cambio climático. En primer lugar, se aborda un recorrido histórico de la problemática de la ciudad de Buenos Aires. Es el transcurso de dicho proceso, que incluye los desarrollos tecnológicos, las políticas de desarrollo y de salud. Esta ciudad se situó a la vanguardia de las ciudades argentinas y sudamericanas desde 1960, al empezar a efectuar mediciones de gases atmosféricos peligrosos para la salud. A partir de ese punto, y después de un largo trayecto, la propuesta no está solo en determinar la correlación entre contaminantes característicos de la atmósfera urbana, sino también en tomar en cuenta a los gases que afectan a la población. La metodología empleada por investigadores argentinos fue homologada por colegas de otros países y pasó a ser un instrumento con aplicación técnico-científica, útil para analizar datos de contaminantes químicos, clima y salud. En segundo lugar, se hace un recorrido político, mismo que se desglosa en las subsecciones de movilización social y demandas judiciales, agenda local y compromiso internacional, incertidumbre, interdisciplinariedad y diálogo, voluntad política del gobierno, institucionalización y formación de equipo técnico, y continuidad de las medidas de monitoreo, procesamiento y análisis de datos. Es importante destacar que las políticas pueden ser interpretadas en cuanto a sus efectos, es decir, lo que producen, las relaciones que crean, y los sistemas de pensamiento más amplios en medio de los cuales están inmersas. De nuevo, en este trabajo, se pone de relieve el problema de la incertidumbre alrededor de la comunicación de los conocimientos producidos, para abordar el tema de la contaminación. Pero, en lugar de señalar la idea generalizada de que, la falta de diálogo o la necesidad de traducción entre la ciencia y la política, los autores plantean lanzar la pregunta, ¿cómo son la relación y la cooperación entre ambos sectores? Con la finalidad de enfocarse en la oportunidad de explorar las relaciones de cooperación. Para responder lo anterior, es importante reconocer que cada campo cuenta con sus propios mecanismos para gestionar el conocimiento. Mientras que en la comunidad científica representa y legitima el conocimiento formal mediante papers, la política enfoca sus conocimientos en la aplicación, principalmente a través de la legislación y los programas de intervención. El espacio de interacción resulta un aspecto clave para comprender y relacionar los patrones de producción de conocimiento, desde diferentes perspectivas. Estos espacios de interacción deben funcionar como interfaz o enlace crítico entre diferentes formas de conocimiento, y a este respecto, una buena medida es fomentar la capacitación interdisciplinar orientada a resolver problemas reales. Otro aspecto a considerar son las diferencias entre los tiempos políticos, que son de corta duración y discontinuos, los tiempos científicos, que muchas veces necesitan largos periodos, y los tiempos en que se pueden identificar los impactos negativos a la salud y el ambiente, mismos que pueden ser de corto o de largo plazo. De lo anterior, el capítulo concluye que es muy importante dejar clara la diferencia en las preocupaciones mundiales y locales, así como los enfoques, por un lado las emisiones y el cambio climático y por otro la salud de las poblaciones, pues ambas son importantes pero requieren estrategias y políticas de comunicación diferentes. Gracias por su atención. Ahora los invito a hacer cualquier pregunta o comentario al respecto de esta presentación.